Bueno, vamos a corregir el trabajo que tenían como tarea. Bueno, acá tenían que completar eh, cómo se dividía cómo la PC. Acá ven que se divide en hardware y software. ¿Y qué quiere decir PC? Quiere decir personal computer, computadora personal. ¿Sí? Por lo que se pensó en su momento en el diseño que iba a ser una computadora para cada persona. Bueno, como ya lo saben, debido a los costos, esto no se pudo hacer, así que eh, lo que se queda es compartir la PC a través de los usuarios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿qué quiere decir hardware? Sí, vamos a la traducción. Es la parte dura. Hard es dura, ware es parte. ¿Sí? Entonces es la parte dura. Pero aparte de ser la parte dura, también en la parte física o la parte tangible también, ¿sí? Que es la que se puede ver y tocar, y son todos los componentes electrónicos, ¿sí? Que componen el conjunto de la PC. Bien, vamos al software. Soft, suave, ¿sí? O blando. Ware, parte. Es la parte blanda, ¿sí? De la PC. Pero aparte de ser la parte blanda, es la parte lógica, ¿sí? De la PC. Así funciona estas dos partes, ¿sí? Recuerden que ustedes, la lógica sería todo lo que son los programas, entre ellos el principal, que es el sistema operativo. Saben que tenemos diversos sistemas operativos. Entre los más famosos tenemos a Windows, eh, que es de Microsoft. Después tenemos a Linux, ¿sí? Y tenemos a iOS, que es de Apple. ¿Sí? Tenemos Unix, ¿sí? Que son sistemas operativos, ¿sí? El más usado en el mundo es Windows, ¿sí? Bien, vamos a proseguir con el siguiente punto. ¿Qué tenían que hacer acá? Tenían que nombrar los periféricos. Como ya habrán visto en el video anterior, con si los periféricos son los que permiten ingresar o egresar información del sistema. Vamos a dar algunos ejemplos, no lo vamos a completar todos, ¿sí? Acá tenemos el caso de los principales, ¿sí? Que es el monitor, ¿sí? Y el monitor egresa información, o sea, le permite ver al usuario la información, ¿sí? Entonces es de salida. Vamos a uno de los principales periféricos, que es el teclado, ¿sí? Y este es de entrada. Este es con el que ustedes hacen, como hace la interfaz al cargar información o al programar, al usar un programa, están programando, ¿sí? No es solo programar lo que es la máquina, sino que ustedes a través de cualquier programa, ustedes o cualquier aplicación, como se llama ahora, ¿sí? Ustedes van a poder programar un sistema, desde hacer un video, hacer una presentación, están programando, ¿sí? Para realizar algo. El mouse, ¿sí? También es de entrada, ¿sí? Bien, y acá van a ver uno que les daba como ejemplo, que es el modem, ¿sí? Que les quiero decirle cómo funcionan. ¿Por qué es de entrada y salida? Porque el modem, ¿qué quiere decir modem? Modular de modular. ¿Qué es lo que demodula? Van a ver que la PC tiene una señal digital. Ustedes, por ejemplo, para poner una foto que está en papel, digamos, que es más antigua la tecnología esta, que no lo sacaron de una cámara o un teléfono, ¿sí? La tengo que digitalizar. Entonces a través del escáner, ¿sí? Van a ver que ustedes van a digitalizar esa foto que está en papel y la van a poner en forma digital para darle un tratamiento con algún tipo de programa de diseño gráfico que es el Photoshop, ¿sí?
o si no con el Corel, ¿sí? O la voy a para poder insertar en algún documento, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Lo que hace es transformar la señal digital, la transforma en analógica para que pueda viajar hacia el otro modem. Y el otro modem la va a modular en digital para que la interprete la otra PC. Y así viceversa, por eso es de entrada y de salida. ¿Sí? Eh, Acá tenemos un, un disco de 3,5 que es muy antiguo, que tiene una capacidad de como almacenamiento de 1,44 megabytes, ¿sí? Que hoy no es nada, ¿sí? Estos discos antiguamente se le decían disco flexible también, ¿sí? Tenía una película, ¿sí? Y estos son, les vamos a decir, de entrada y salida, porque me permite ingresar y egresar información de un sistema. O sea que yo puedo copiar un archivo, llevarlo a otra máquina que ingresa y de salida traerme otro archivo. ¿Sí? Bien, esos son algunos de los ejemplos, digamos, que, que tenemos. Más abajo, eh, bien, el bus de sistema es el conjunto de circuitos encargados de la conexión entre el CPU, la memoria y los restantes periféricos que están formados por líneas eléctricas que transportan información. Bien, en esta parte les voy a describir cómo está conformado el CPU, ¿sí? Que quiere decir, las siglas están en inglés, por eso es unidad central de proceso, acá donde se hacen todos los procesos, donde todo está unido por una placa mother, ¿sí? Donde ahí tiene insertado o conectado el microprocesador, que es el cerebro de la PC, ¿sí? Que es el que procesa todas las acciones. Eh, y después tenemos una memoria central, donde tenemos la memoria de RAM, ROM y caché. Y donde se almacena todo, que es el disco duro. ¿Sí? Hoy en día tenemos dos tipos de disco duro, ¿sí? Uno es el mecánico, que es el tradicional, y tenemos los de estados sólidos que trabajan en forma electrónica, como trabajan los pendrive. Y son mucho más rápidos, ¿sí? Porque el mecánico, si recuerdan ustedes, que tiene que mover como si fuese un tocadisco, una pata, ¿sí? O un brazo, ¿sí? Como para buscar la información. En cambio, los de estado sólido van a ver que se los van a ofrecer en las computadoras nuevas, ¿sí? Pero bueno, todavía se siguen usando los mecánicos. Todavía no está porque no hay disco de estado sólido de grandes tamaños tampoco, ¿sí? Ya dentro de un tiempo van a ser todo de como estado sólido, como va pasando todo y va avanzando con la tecnología. ¿Sí? Acá tienen un gráfico cómo funciona con si la PC, ¿sí? Que funciona entre los periféricos de entrada y salida con una memoria central, una unidad de control, el procesador y una unidad aritmética y lógica. Una parte de cómo el procesador lo que hace es controlar, ¿sí? Lo que pasa ahí y otra hay una parte aritmética y otra lógica. Bien, acá tenían que completar, siguiendo este gráfico de acá arriba, ¿sí? Que lo tenían que leer. Eh, Acá tenemos lo que es el CPU, que es unidad central de proceso. Dice unidad de control, gobierna el resto del equipo, interpreta y ejecuta las instrucciones, ¿sí? Bien, y realiza operaciones lógicas, ¿sí? Comparaciones sí o no o verdadero o falso. O sea, lo único que le va a dar para lo que está programado es lógica, ¿sí? Eh, Van a ver que no va a decidir,
Estas máquinas que no van a decidir, sino que lo van a hacer decidir a ustedes a través de una caja de diálogo, ¿sí? Para que acepten o no acepten, para que digan sí o no, ¿eh? Memoria central, ¿sí? Donde tenemos ROM. ¿Qué quiere decir ROM? Random Only Memory. Memoria solo de lectura. Quiere decir esto. Entonces es memoria solo de lectura. O sea, que el sistema solamente puede leer ahí. ¿Sí? O sea, ingresa a la memoria de ROM, ¿sí? Y tiene cargado la rutina o instrucciones de inicio del equipo. Y su información no se borra o no se pierde. Está correcto, como si los sinónimos que ustedes pongan. No se pierde al apagar el equipo. ¿Sí? RAM. Random Access Memory. Memoria con la memoria de RAM tanto se puede leer, o sea que es de lectura y escritura. Bien, o sea que en esta memoria, ¿sí? El sistema, ¿qué va a poder hacer? Va a poder leer lo que hay y va a poder escribir. ¿Sí? No se refiere a escritura con respecto a texto nada más, sino a lo que es información. Y es el área de trabajo o almacenamiento temporal. ¿Sí? Es el área de trabajo temporal, almacena programas y datos mientras está trabajando. O sea, ¿cómo funciona la memoria de RAM? Cuando ustedes abren un programa o hacen cualquier acción en la PC, se va a apoyar en la memoria de RAM. O ustedes fíjense que cuando crean algún tipo de ¿cómo es? Información, voy a dar un ejemplo, un archivo de Word o en Paint, realizan un dibujo, ¿sí? Van a ver que en un momento ese archivo está almacenado pero en forma temporal. ¿Cuándo pasa a ser permanente? ¿Qué quiere decir esto de permanente? Que ya lo tienen almacenado en un disco, o sea que yo lo voy a poder volver a abrir, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si yo eh, creo algún tipo de información, algún tipo de archivo, y cuando cierro esa ventana, ¿sí? Y me dice, desea guardar los cambios, y le digo que no, yo lo perdí. O sea que cada acción que ustedes hacen, tienen que ir haciendo la acción de guardar. ¿Sí? Ya lo van a ver más adelante en otro repaso. Y acá se pierde, se pierde la información al apagar el equipo. O sea que es volátil, ¿sí? Entonces el acceso es tanto para los programas como para crear información, ¿sí? Cuando ustedes están haciendo cualquier tipo de archivo, sea video, presentación, texto, planilla de cálculo, lo que sea, ¿sí? Después la de caché. Están insertados entre el microprocesador y la memoria de RAM. Cuando lo que está en realidad está dentro del procesador, y lo que hace esto de caché tiene una medida pequeña, que es cuando está enviando mucha información, como que la va acomodando en ese caché, aunque sea pequeño, ¿sí? Que es de 6 megas más o menos lo que hay hoy, ¿sí? Hay algunos ya procesadores que tienen 8, ¿sí? Y lo que hace es agilizar, ¿sí? Para que el microprocesador pueda procesar, ir tomando esa información que se fue escribiendo en la memoria de RAM. Bien, acá tenían que hacer un cuadro parecido al del gráfico, ¿sí? Donde poníamos los periféricos de entrada. Lo más importantes es el teclado y el mouse, ¿sí? Después tenemos el famoso escáner, que me permite el escáner digitalizar
lo que está en papel. Contrario lo que hace uno de salida, que es la impresora. Ustedes lo tienen en un formato digital, ¿sí? Y lo transforman en un formato papel. Eh, Vamos a ver otro de como entrada, el micrófono, ¿sí? Donde ustedes ingresan sonido a través de este micrófono. Y de salida tenemos los parlantes, ¿sí? Y otro de salida tenemos el proyector, ¿sí? Multimedia. El proyector multimedia. Bien, y, y por último tenemos la otra clasificación, ¿sí? Que tenemos los periféricos de entrada y de salida, que son los que me permiten ingresar o egresar. Yo los voy a poner acá, que puede ser un pendrive, una memoria SD, ¿sí? Ahora sí. Y los discos duros externos, ¿sí? Que van a ver que tengo, son los discos duros auxiliares externos, donde yo lo conecto por USB, ¿sí? Entonces lo que podemos llegar a generalizar, acá tenemos el modem, que ya sabemos que es un periférico de comunicación de como entrada y salida, como dijimos recién, y todas las unidades de disco, porque al pendrive, a la memoria SD y al disco duro en sí, como se los reconoce Windows como unidades de disco, ¿sí? También hoy en día, también es cuando conectan un smartphone, o sea un celular, lo reconoce como una unidad extraíble, también como un disco que ustedes pueden cargar información. Antiguamente no era así, ¿sí? Hoy sí. También podía ser una opción, ¿sí? Ustedes pueden llevar información y traer información en el smartphone. Bien, todos estos se comunican a través de instrucciones que son llevadas por el bus de sistema. El bus de sistema, como dijimos recién, son todos esos hilos que comunican todos, y todos pasan por el microprocesador. Y van a ver que el famoso puerto USB, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Universal Serial Bus, ¿sí? Que es un puerto universal, ¿sí? Que va a través de los bus y se conecta rápidamente. Es el puerto más usado, ¿sí? Que tenemos hoy. Podemos conectar mouse, teclados, parlantes, ¿sí? Cualquier artefacto que lo tenemos por USB. También se implementó en los teléfonos en USB. También puedo conectar por USB el teléfono, ¿sí? Bien, seguimos con esta parte, que yo les dije, en vez de usar el 1024, usen 1000 como para colocar los ceros, ¿sí? Y bien, la unidad menor es el byte, ¿sí? Como ven ustedes acá, byte a veces está con Y, ¿sí? Pero antes se podía escribir byte con I o, por eso se los puse de las dos maneras antiguamente, y después se quedó con Y. ¿Sí? Entonces tenemos la unidad menor, que es el byte, y voy de una unidad menor a una mayor, que es el terabyte. Entonces voy a byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Bien, este es un sistema de medición de la información, como tenemos el sistema métrico decimal de medidas
donde uno de ellos tenemos el metro, el centímetro, y tenemos equivalencias como por ejemplo, si decimos un metro son 100 centímetros. ¿Sí? Entonces cuando voy de una unidad mayor a una menor, ¿cómo voy a leer esto? Un kilobyte son 1024 bytes. Un megabyte son 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megabytes. Y un terabyte son 1024 gigabytes. Bien, esta escala era para que ustedes los ayude a transformar las medidas y pasen por las diferentes escalas. No es esto para que hagan cuenta, sino para que ustedes van a ver en el explorador, van a tener diferentes, van a tener mega o kilobyte o gigabyte, ¿sí? Para que ustedes ya rápidamente puedan saber los valores que tienen, ¿sí? En algún tipo de, ¿cómo es unidad de, cómo es almacenamiento, cuánto les queda, ¿sí? Para que sepan cómo se mide la información. Bien, entonces, cuando voy de una unidad menor a una mayor, ¿sí? Tengo que dividir por 1024, pero acá yo les dije que podíamos usar 1000, ¿sí? Entonces, si yo estoy en byte, el ejemplo era si estoy en byte acá, tengo que ir a kilobyte. ¿Qué tengo que hacer? Si voy de acá a acá, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Entonces saco 3 ceros acá, porque acá me da 230 millones. Entonces, ¿cuántos bytes? ¿Sí? Si lo paso a kilobytes son 230.000. ¿Sí? O sea que 230 millones de bytes equivalen a 230.000 kilobytes. Entonces lo tengo que pasar, tengo que ir a megabyte ahora. ¿Sí? Bien, entonces tengo que sacar, dividirlo por 1000, o sea, le saco 3 ceros, 230. Y ahora voy a gigabyte, tengo que correr 3 ceros, 1, 2, 3, y me queda 0,23 gigabyte. Estas son las equivalencias que ustedes tienen. O sea que 230 millones de bytes corresponden a 0,23 gigabyte, 230 megabytes y 230.000 kilobytes. Bien, van a ver que acá yo les puse el ejemplo de 1, ¿sí? Entonces tengo que ir de una unidad mayor a una menor. Tengo que ir a megabyte. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 1000. 1 por 1000, ¿cuánto es? 1000. O sea, acá la equivalencia sería que un giga equivale a 1000 megabytes. Acá sería por 1000 sería un millón. O sea que 1000 megas, ¿sí? Sería un millón, ¿sí? De kilobytes. Y ahora voy a byte. Un millón por 1000 son 1000 millones. ¿Sí? 1000 millones de bytes equivalen a un giga. En realidad, técnicamente es 1024. Yo se los puse en 1000 para que ustedes hagan rápidamente las cuentas. ¿Sí? Van a ver que acá dice un byte 8 bits. Pero esto es otra historia. Van a ver que por qué da. Porque va de 8, 8, 16, 32. Porque va. Sabemos que el lenguaje que tiene la PC es binario. El binario se maneja con ceros y 1. Por eso va en lotes de 2. Por eso acá es 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. ¿Sí? Que es el 1024 que ustedes ven acá.
es más complejo, sí, pero se los nombra así para que ustedes sepan de dónde sale este 1024 y por qué. Código binario va de pares, 0 y 1, que es como interpreta el lenguaje la PC. Bien, hasta acá con la corrección. Bueno, después seguiremos con los próximos trabajos.